El punto de vista de Timmy. Bababa habían pasado 3 años desde que la pelirroja se había mudado. Tootie no mencionaba por qué su hermana mayor se había ido a vivir con unos parientes, por mucho que le hubiera preguntado a su mejor amigo de pelo azabache. Pero aún así, sentarse en la sala de estar de la casa de Tootie le había parecido extraño. Quizás porque la última interacción entre él y la pelirroja fue extraña. La mayoría de la gente no diría que una niñera amable fuera extraño. Pero claro, la mayoría de la gente no tenía a Vicky como niñera. ¡Qué suerte la de los tontos! Por extraño que pareciera, al menos podía sentarse en el sofá sin estar nervioso ni mirando por encima del hombro todo el tiempo, eso era algo reciente. Dado que la mayoría de la gente no tenía a Vicky como niñera, quienes sí la tenían asumirían que estaba mirando por encima del hombro y nervioso, por cómo lo había tratado, amenazado y, más de una vez, se había sentado encima de él. Lo cual era llevar la cuestión de ser niñera al extremo. Pero no, eso no era lo que lo tenía tan nervioso. Era el hecho de que había estado esperando que Vicky cambiara de opinión. Había empezado a extrañarla. Por extraño que fuera. Cuando se fue, nada parecía estar bien. Como si hubiera un gran vacío en él. Su casa se sentía extrañamente vacía, aunque normalmente solo habían estado él y ella allí la mayor parte del tiempo. Parecía extrañamente silenciosa. Eso, y que, sin ella, había pasado la mayor parte del tiempo solo. Sus padres habían decidido que ya era demasiado mayor para una niñera. Esa era una de las razones por las que estaba en casa de Tootie. Chester se había mudado con su padre a algún sitio, y AJ, bueno, sin las bromas tontas ni la actitud de Chester para contrarrestar la arrogancia de AJ. Él y AJ se ponían de los nervios rápidamente. Dejándolo con la única otra constante en su vida, Tootie. Quienes conocían a Tootie sabían de su obsesión con el chico moreno. Y al principio se preguntaban por la cordura de Timmy cuando empezó a frecuentar a Tootie. Tootie se había calmado mucho en los últimos años. Ya no era tan obsesiva, e incluso su enamoramiento por él parecía haberse calmado, tanto que solo recordaba coquetear con él un par de veces por semana, algunos días ni siquiera lo hacía. Quizás solo lo seguía haciendo, porque era algo normal, o quizás por nostalgia. Él no lo sabía. ¿Quieres algo de beber mientras estoy aquí? La voz de Tootie llegó desde la cocina. Sí, supongo que me traerás lo que tengas, respondió Timmy mientras sacaba sus libros de la mochila. El único motivo de estar allí hoy, además de escapar de su casa solitaria y vacía, era para que Tootie pudiera ayudarlo con su tarea de matemáticas. En serio, quien decidiera añadir letras a las matemáticas debería ser fusilado, pensó. Pero Tootie era muy buena con las matemáticas. De hecho, sacaba mejores notas que AJ, y no se lo tomaba con humor. Bueno, se burlaba de él un poco. Pero no era como si AJ lo hubiera hecho. Después de una hora de estudio, bueno, más de Tootie explicándole lo mismo una y otra vez, algo que su mente simplemente no quería comprender. Se recostó y suspiró frustrado. No era estúpido. Para nada. Era solo que su mente no quería conectar con estas matemáticas tontas. Matemáticas que nunca usaría. Bueno, matemáticas básicas, multiplicación, división, incluso fracciones, esas las usaría a diario. Pero estas matemáticas no parecían tener ningún propósito, salvo frustrarlo a él y a otros como él. Ah, sí, Vicky vuelve mañana, dijo Tootie cerrando su libro. Debió de darse cuenta de que Timmy ya no quería más matemáticas. Sabía que odiaba las matemáticas, porque se aseguraba de expresarlo siempre que podía. Ah, sí. ¡Qué ganas! Sintió la emoción correr por su cuerpo, y ni siquiera sabía por qué. Sí, extrañaba a Vicky, pero no creía que se emocionara tanto al volver a verla. ¿En serio? Pensé que te habías puesto a cubierto. ¿Te das cuenta de que dije Vicky, verdad? Mi hermana. Tootie lo miró como si estuviera loco. Nunca le había dicho que extrañaba a la pelirroja. No quería que pensara que lo había perdido todo, como parecía estar pensando ahora mismo. Sí, la extrañé un poco. ¿Recuerdas que no dejaba de preguntarle por qué se fue y cuándo volvería, cuando se fue? Ya sé, es raro, ¿verdad? Pero desde que se mudó, me di cuenta de lo sola que está mi casa con mis padres siempre fuera.
Y con el nuevo ascenso de papá, es aún peor ahora que antes. Debes estar volviéndote loco. Tootie arqueó una ceja, mirándolo como si estuviera estudiando a la criatura conocida como Timmy. Lo que daría por tener mi casa para mí sola. Comillas luego lo miró con los ojos entornados y le puso la mano en el hombro, deslizándola hasta su muñeca. Imagina lo bien que nos lo podríamos pasar. PFFT, anda, Tootie. Siempre estamos solos aquí o en mi casa. Si de verdad te interesará divertirte, dijo entre comillas, ya lo habríamos hecho. No eres divertido. ¿Alguien te lo ha dicho? Pues no lo eres, resopló y apartó la mirada, antes de volver a mirarlo con una sonrisa pícara que le decía que solo se estaba divirtiendo. Era agradable jugar así con Tootie sin preocuparse de que intentara abusar de él. Ababa Timmy gruñó al incorporarse en la cama. Hoy era el día en que Vicky regresaba. Por alguna extraña razón, ansiaba verla, sin importar cómo hubieran sido sus pasados. Estaba tan emocionado que le costó conciliar el sueño, y cuando lo consiguió, bien pasada la medianoche, le costó mantener el sueño. Se frotó los ojos mirando el despertador. Las 12:15, pensó mientras se recostaba en la cama. Comillas, las 12:15 se había quedado dormido, había quedado con Tootie para ir con ella y con sus padres a recoger a Vicky en el aeropuerto. Rayos. Tootie le iba a gritar, y con el regreso de Vicky, le iban a gritar 2 veces. Pero al menos sería Vicky la que gritaría, eso traería recuerdos. Se quitó la ropa y tomó otra al salir. Corrió desnudo por el pasillo hasta el baño. No era algo que normalmente haría, pero sabía que sus padres no estaban en casa, así que no importaba. Abrió el grifo de la ducha y luego corrió a su habitación a buscar su teléfono. De vuelta en el baño, con el teléfono en la mano, llamó a Tootie. Sonó varias veces y saltó el buzón de voz. Nunca es buena señal. Tootie siempre contestaba sus llamadas, si no lo hacía, solía significar que estaba muy enfadada con él. Lo intentó de nuevo, y casi suspiró de alivio cuando ella contestó, aunque parecía un poco sin aliento. Timmy, te esperábamos esta mañana, casi llegamos tarde a recoger a Vicky. Parecía que Tootie estaba de buen humor, ni siquiera podía sonar enojada, más bien, no podía sonar lo suficientemente convincente como para estar enojada. Tuve problemas para dormir y para mantenerme dormido. Supongo que dormí demasiado. Bueno, ya sé que dormí demasiado. Me voy a duchar, iré en un rato, dijo a punto de colgar el teléfono. Comillas, espera, escuchó la voz de Tootie antes de terminar la llamada. Comillas, y se puso el teléfono de nuevo en la oreja. Comillas, eso significa que estás desnuda ahora mismo. Él puso los ojos en blanco ante su pregunta. Te cuelgo. Tootie terminó la llamada escuchando la risa de la pervertida pelirroja. Colgó y se metió en la ducha. Te lo juro, es más cachonda que cualquier otro chico que conozco. Tootie había superado su etapa de friki incómoda, y se había convertido en una chica gamer friki. Y si tenías la suerte de estar cerca de ella, o la mala suerte, según como lo vieras, veías esas curvas que volvían loco a cualquier chico. Aunque la ropa holgada solía ocultar esos rasgos. Hubo algunas veces que él y Tootie estuvieron muy cerca de cruzar la línea de la amistad y adentrarse en territorio desconocido. Y aparte de eso, solo hubo otro incidente, del que ni siquiera le había contado a Tootie. Terminó bebiendo en una fiesta de Halloween unos años atrás y terminó con una chica diabólica, pero ella se había ido cuando despertó a la mañana siguiente. Nunca se lo había dicho a Tootie, porque, bueno, dudaba que ella le creyera. Aunque al final, tuvo que parar. Porque, aunque Tootie era atractiva física y mentalmente estimulante, la veía como una hermana. Eso y la amistad que habían forjado no merecían el riesgo de perder. Aunque le costó mucho más conseguir que Tootie parara, y que se volviera a poner la camiseta y el sostén. Quizás por eso ya no coquetea a menudo. Tal vez se dio cuenta de lo que le había estado diciendo. Que su amistad era demasiado valiosa como para arriesgarla. Pero Tootie, siendo una mujer cachonda, no podía dejar de coquetear por completo. Una vez que terminó, se vistió, cogió su teléfono. Luego, cogió las llaves al salir de casa. Miró el coche en la entrada y luego la casa que estaba varias casas más allá. Caminar o conducir, caminar o zambullirse.
caminar, decidió mientras se dirigía a la casa de Tootie. Llamó a la puerta al llegar. Lo cual era extraño, ya se había acostumbrado a entrar sin más. Los padres de Tootie, al igual que los suyos, casi nunca estaban allí. Aunque no era por trabajo, era más bien por no querer estar en casa. Esperó unos instantes y la puerta se abrió. Una pelirroja familiar lo miró con esos ojos rosados. Comillas guau, soquete. Te has hecho grande. Vicky le dedicó una media sonrisa antes de retroceder para dejarlo entrar. Cuando Vicky se fue, ella era unos centímetros más alta que él, ahora él era más alto que ella. Lo cual no significaba que tuviera los pies grandes. Vicky antes parecía grande, en comparación. Pero solo medía 1,65 m. Y él acababa de llegar al 1,70 m. Supongo que ya no eres tan soquete, ¿eh? Comillas Timmy casi saltó del susto cuando lo que parecía un Tootie más joven llegó corriendo por el pasillo y saltó hacia él, tirándolo al suelo por la confusión. Tootie, ¿qué te dije? No vistas a Hope como tú para asustarlo. Observó cómo Vicky la apartaba de encima, mientras ella pataleaba y reía alegremente. Pero se dio cuenta de que la chica tenía el pelo castaño y los ojos rosas, no violetas. Hope. Regresa con la tía Tootie para que te ponga tu ropa. Lo último que necesito es que aprendas el estilo de Tootie. Comillas bien, mami, llamó la niña Hope mientras regresaba hacia Tootie. Ya lo oí. Ya no me he visto así. Comillas no, tú te vistes como un chico, respondió Vicky. Comillas tía Tootie. Hope. Mamá observó a la niña correr por el pasillo desde donde había venido. Luego, desde el suelo, miró a Vicky. Hope, mi hija. Por ella me fui. Mis padres no querían que el vecindario me viera engordar ni nada. Al final me quedé con unos parientes hasta ahora. Así que eso significa que la niña tenía casi 3 años. Comillas Tootie no te lo contó. Noroeste. Le pregunté a dónde fuiste, pero nunca me lo dijo. Bueno. Me quedé embarazada y, por lo que parece, di a luz un Tootie en miniatura. Y bueno, ya estoy de vuelta. Le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Normalmente ya se habría levantado. Sin embargo, pensar en Vicky como madre lo impactó profundamente. ¿Entonces eres madre? Sí, comillas tú soy mujer y puedo tener hijos, ¿sabes? Preguntó irritada. Entonces, ¿te casas? Preguntó Timmy, preguntándose por qué le molestaba la idea de que ella se casara. No, no estoy casada. No sabía con quién casarme. Se detuvo y se le pusieron las mejillas rojas. Eso sonó mucho peor de lo que pretendía. No estaba en una orgía. Así que me colé en una fiesta hace un tiempo. Terminé borracha. Y bueno, perdí mi virginidad y gané un bollo en el horno. Cuando desperté, salí corriendo de la habitación y no volví a buscarla. Así que sí, eso es todo. Fiesta es sí, en una fiesta de Halloween, así que todos iban disfrazados. No recuerdo bien de qué iba disfrazado. Creo que de vampiro o algo así. Aunque el maquillaje estaba bien. Yo era una diabla, claro. Espera. ¿Te refieres a Halloween justo antes de que te fueras? Por eso me fui, estando embarazada. Me alegra verte tan tonta como siempre. Voy a tomar algo, ¿quieres algo? Sí, se movió lentamente hacia el sofá y se sentó. No podría ser. ¿O sí? Baba, el punto de vista de Timmy. Babab se quedó tendido en la cama pensando. Más de una vez, Timmy había intentado recordar cómo era la diabla de la fiesta de Halloween. Aunque estaba seguro de que nunca había pensado tanto como ahora. Era difícil recordar todo lo sucedido, no solo esa parte. Tenía 13 años y solo estaba experimentando con el alcohol. Así que terminó mucho más que tostado. Parecía tener baja tolerancia al alcohol, algo que no descubrió hasta 4 fiestas después. Aunque acostarse con una chica desconocida debería haber sido su llamada de atención. Ahora parecía que la chica no había sido tan desconocida. Quería decir, que era otra chica. Pero no podía ignorar los hechos. Había sido vampiro ese año y se había pasado mucho tiempo maquillándose. La chica de una noche con Vicky era vampírica. La suya era una chica diabólica, al igual que Vicky. Vicky se había ido antes de que el chico despertara, y Timmy se había despertado solo.
Las probabilidades de que esto ocurriera 2 veces, en 2 fiestas diferentes, en Halloween, con vampiros y diablillas. No era un genio de las matemáticas, pero estaba seguro de que las probabilidades eran astronómicas. Volviendo al asunto en cuestión, pensó. La chica con la que estaba era pelirroja, otro parecido en ambas historias. Un top muy pequeño, una cola sujeta a un cinturón, y la cola encajaba tan perfectamente entre comillas concéntrate, se gritó a sí mismo mientras se incorporaba en la cama. ¿Cómo era posible que recordara la forma de su trasero, pero no su cara? Eso está mal, pensó. Pero, desde la posición en la que estaban, sí la veía mejor. Comillas ahí. Se dejó caer de espaldas en la cama y cerró los ojos. No podía hacer nada, simplemente dejó que su mente repasara todos los detalles pervertidos, no podía detenerlo por mucho que lo intentara. Piel blanca cremosa, pechos perfectos con forma de pera, copa B grande, perfectos para él. Trasero firme y redondo, también blanco cremoso. Todo ese pelo largo y pelirrojo, y una máscara roja que cubría la mitad superior de su rostro. Recordó algo. Recordó esos ojos rosados mirándolo a través de la máscara. Incluso antes de que llegaran al dormitorio. Ya no necesitaba pensar. Soy el padre de Hope, abrió los ojos mientras miraba al techo. Entonces se preguntó quién intentaría matarlo primero. Tootie, Vicky, o espera, a sus padres no les importaba. Aún así, tener a Tootie y a Vicky enfadados contigo, muy enfadados, podría ser perjudicial para su salud. Sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que podía confiar para que lo ayudara. No quería hacer esa llamada, ni siquiera quería que ella lo supiera. Pero tarde o temprano tendría que contárselo a alguien, y ese alguien era Vicky o Tootie. De hecho, ambos tendrían que saberlo. Hola. Oye, Timmy, me llamaste. Al menos dime algo. Se dio cuenta de que Tootie había respondido mientras pensaba. Perdón, estaba perdido en mis pensamientos. Respiró hondo. Mira, quería hablarte sobre, quizás deberíamos ir al centro comercial a comprarle algo a Hope. Ya sabes, somos nuevos para ella, y quizás se sienta bienvenida. Comillas, eso era lo que querías. Parecía que tenías noticias trascendentales o algo así. Tootie no tenía ni idea. Pero se le había ido la olla a media frase. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, sí, parece que Hope es mi hija. ¿Recuerdas a esa vampira con la que se acostó tu hermana y de la que quedó embarazada? Pues era yo. Así que sí, eso le sentaría de maravilla. Bueno, no, eso es todo, sí, era un cobarde. Ababa comillas, ¿sabes? Oí a Tootie y Vicky hablando no muy lejos de donde él empujaba a Hope en un columpio. Después de salir del centro comercial con una Hope feliz, a Tootie se le ocurrió ir al parque. ¿Y Hope? Bueno, solo oír parque le dio esperanzas. Timmy no tuvo valor para decirle que no. No desde que llevaba todo el día pegada a él. No sabía si era porque era él quien compraba los juguetes, o porque no había tenido una figura masculina en su vida. O si fue Tootie quien le dijo que hiciera esto para intentar incomodarlo. Normalmente, Hope no se encariña con nadie tan rápido. Pero parece que le cae muy bien el idiota. ¡Qué monada! Hope cree que eres su papá, gritó Tootie desde la mesa de picnic. Lo que lo puso tenso. Comillas, papá. Hope imitó a su tía. Tootie y Vicky se echaron a reír. Lo que solo le hizo empezar a sudar. Puede que estuvieran bromeando, pero ninguna sabía lo que él sabía. Porque nunca había contado la historia de la diabla. Y ahora se alegraba de no haberlo hecho, o si no, Tootie habría atado cabos y habría acabado con Timmy aplastado. Comillas, papá. Comillas, se miró a Hope, quien lo observaba con esos grandes ojos rosados. Por primera vez, notó que sus 2 dientes delanteros eran un poco más largos que los demás. No tan pronunciados como los suyos, pero visibles si buscabas parecidos, como él. Entonces ella lo señaló. Comillas, mío, lo que provocó otra ronda de risas entre la pelirroja y su hermana de pelo azabache. No sabía si se reían porque Hope lo reclamaba. Que la situación era tierna. O si era porque se le había puesto toda la cara roja. Comillas, Timmy rojo. Otra ronda de risas. Ababa comillas, oye, pensó mientras caminaba a mitad de la acera de la casa de Tootie y Vicky.
No le habían dejado salir a pesar de lo incómodo que estaba. Tootie le metió en la cabeza a Hope que Timmy era su padre, y por supuesto, Hope le creyó. Así que, claro, no lo dejó irse sin gritar. Y luego no se durmió. Todo eso lo hacía sentir culpable por no haber dicho nada. Se giró y miró a Vicky, que ahora estaba de pie justo frente a la puerta de la casa. Escucha, quería, ya sabes, gracias. No se me da muy bien. Y no me gusta tener que hacerlo. Vicky, realmente no tienes, empezó Timmy y fue interrumpido. Déjame terminar, ¿quieres? Resopló Vicky. No bromeaba, no le gustaba tener que hacerlo. Pero que le agradeciera lo hacía sentir más culpable. Hope nunca tuvo una figura paterna. Es culpa mía por ser tan cobarde y salir corriendo esa mañana. Así que agradezco que no te hayas vuelto loco hoy. Mira, mañana hablaré con ella y no tendrás que preocuparte. Comillas no, exclamó Timmy y apartó la mirada, avergonzado. Por muy vergonzoso que fuera y lo hiciera sentir culpable, en realidad le gustó. Vicky simplemente lo miró con una ceja levantada, obviamente curiosa. Comillas no quiero decir, tú mismo dijiste que la aplastaría, lo intentó. No quiero verla destrozada. Pero ¿qué más puedo decirle? Timmy no estaba seguro, pero habría jurado que vio lágrimas en sus ojos. La vio abrazarse. Vulnerable. Nunca pensó que vería a Vicky así. Ni siquiera lo había pensado. Era un extremo que nunca había asociado con esta mujer. La cagué. Soy la razón por la que no sabrá quién es su padre. Porque tenía miedo. Miedo de un tipo con el que me acosté en una fiesta, y me avergonzaba que me vieran a la mañana siguiente. Y tú, no puedo pedirte que me sigas la corriente. Es decir, no es justo para ti. Como si no se sintiera lo suficientemente culpable, quiso gritar que era él. Él era el vampiro esa noche. Y estuvo a punto de hacerlo, hasta que se detuvo. No pudo. No solo por miedo a que Tootie y Vicky le dieran la lata. No era eso. De hecho, le gustaba hacer todo lo que había hecho hoy con Hope. Sí, era vergonzoso, pero lo había disfrutado. Le daba una sensación de bienestar. Tenía miedo de que si se lo decía, no le dejaría ver a Hope. Algo que antes de hoy, jamás, habría creído posible. No recordaba cuando Vicky se había sentado en los escalones, y mucho menos cuando se había sentado a su lado. Pero allí estaba, sentado junto a una Vicky llorando. Quizás por eso no lo recordaba, ver a esta mujer fuerte. Una mujer que parecía no inmutarse por nada, derrumbándose, fue un shock demasiado fuerte para él. La consoló lo mejor que pudo. Incluso la dejó llorar en su hombro, algo que jamás mencionaría, y estaba seguro de que ella jamás admitiría. Pero eso no disminuyó su culpa. Eres demasiado buena persona, Timmy. Demasiado buena, murmuró Vicky contra su hombro, desanimándolo. No se creía nada bueno. No, para nada, debería habérselo dicho en cuanto se enteró, no, antes. Debería habérselo contado cuando ella le contó la historia, cuando estaba bastante seguro. No. Vicky, no soy buena persona, era ahora o nunca. No podía, no quería acobardarse esta vez. Tenía que decir algo antes de que se alargara demasiado. Vicky, hay algo importante que decirte. Claro, me escuchaste, supongo que yo podría escucharte, se secó los ojos con su camisa. Después de todo, seguía siendo Vicky. Esa noche, mencionaste que eras una diabla, ella asintió. Comillas llevabas puesta esta, máscara diabólica roja. Una pequeña prenda de tubo, otro asentimiento, y confusión. Una cola sujeta a un cinturón, cuernos de diabla sujetos a la frente. No una diadema. ¿Cómo sabes todo esto? Timmy miraba al suelo. Yo, no lo entendí del todo hasta esta mañana, antes de ir al centro comercial. Pero desde que me lo dijiste, estaba bastante seguro, suspiró y siguió su mirada hasta el suelo. Vicky. Ese Halloween fui a una fiesta. Me emborraché. Recuerdo acostarme con una diabla, y que se hubiera ido cuando me desperté a la mañana siguiente. Ya sé, en Halloween hay muchas diablas cachondas, sin juego de palabras, en las fiestas. Pero creo que solo había una con los ojos rosados. Vicky se quedó allí sentada un rato. Él se preguntaba qué le depararía el futuro. Estaba seguro de que, como mínimo, lo mantendría alejado de Hope.
Si de verdad estaba furiosa, lo mataría. No solo era el padre de Hope, sino que, al parecer, le había quitado la virginidad a su malvada niñera. Estaba seguro de que lo mataría solo para asegurarse de que nadie se enterara. Bromeas parecía estar pensando un buen rato. Tanto que él empezó a preguntarse si estaría ideando maneras de asesinarlo. Eso explica el pelo castaño y los dientes, murmuró en voz baja. Comillas, ¿también te fijaste en los dientes? Timmy miró a Vicky. La amamanté. Claro que me fijé en los dientes. Espero que acabe con mi cerebro. Porque está en problemas si consigue el tuyo. Vicky se lo estaba tomando mucho mejor de lo que él esperaba. Muchísimo mejor. Entonces, ¿cuántos tienes? 16 ya. 17, no mucho mejor. Como tengo 22, lo mires como lo mires. Tú eras menor de edad y yo no miró a Timmy con los ojos muy abiertos. Toti ya superó su enamoramiento, ¿verdad? Creo que sí. Pero esperemos a contarle esto, por ahora. Quiero pensar en cómo explicárselo. No estamos juntos, y le he dicho que valoro demasiado su amistad como para seguir con eso, pero es mi mejor amiga. Y tengo que averiguar cómo explicarle. Timmy miró a Vicky con timidez. Que me acosté con su hermana, y que soy el padre de Hope. Bueno, puedes explicárselo mañana, y llevaré a Hope a almorzar. A costa de su papá, le tendió la mano a Timmy, quien puso los ojos en blanco. Está bien. Te daré dinero mañana. Hoy gasté todo mi dinero en Hope, tendré que conseguir algo. A Baba, el punto de vista de Timmy. Baba la mañana siguiente llegó como siempre para Timmy. Se levantó sobre las 6, se duchó, desayunó, se cepilló los dientes y se vistió para el día. Notó que tenía algunas llamadas perdidas en su celular, era un número que no conocía, así que no se preocupó. Llegó a casa de Toti y Vicky sobre las 8. Llamó un par de veces, preguntándose si tal vez se habían quedado dormidas. Se apartó de la puerta cuando oyó que se abrían los cerrojos. Se giró a punto de sonreír a quien quiera que abriera la puerta, solo para retroceder cuando Vicky apareció a la vista. Nunca le había tenido tanto miedo a la mujer hasta ahora. Si la mirada matara, estaba seguro de que estaría muerto 10 veces, considerando cómo lo estaba fulminando con la mirada. Esos ojos rosados, inyectados en sangre, y un labio curvado en una mueca. Comillas tú, gruñó ella, lo que lo hizo retroceder un paso. Comillas oh, no, no lo hagas, entra tú. Muchas cosas pasaron por su mente. Le había contado a Toti que era el padre de Hope y que habían estado peleando. Por fin había superado el shock de que él estuviera en la fiesta y ahora iba a matarlo. Toti lo mataría. ¿Lo matarían juntos? ¿O lo torturarían? Esperaba que simplemente lo mataran y no jugaran con él primero. Debería correr. La expresión de su rostro básicamente decía, si corres, te casaré. Así que no tuvo más remedio que caminar lentamente hacia ella. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca como para que Vicky pudiera agarrarlo, lo hizo y lo metió en la casa, cerrando la puerta tras él. Comillas, ¿qué hice? Se sobresaltó y luego miró hacia la sala donde estaba Totie. Totie también tenía los ojos inyectados en sangre y parecía cansada, aunque no parecía enojada, así que eso podría ser bueno. Aunque aún así, ¿por qué estaba enojada Vicky? Comillas, ¿por qué no contestaste el teléfono anoche? Gruñó Vicky, pero parecía estar intentando callarse. No lo oí. Solo noté las llamadas esta mañana, murmuró. Debía ser el número de Vicky. Con razón tenía un código de área diferente. Hope no se dormía. Quería a Timmy, y nosotras, señaló a Toti y luego a sí misma, no conseguimos que se durmiera. Y cuando por fin nos dormimos, nos despiertas 3 horas después. Y. Coma miró hacia la sala, donde Hope estaba acurrucada en el sofá. Casi despiertas a Hope. Así que este es el trato, dijo Toti mirándolo, o a través de él. No sabía si ella podía verlo sin sus gafas. Nos vamos a dormir. Tú cuidarás de Hope, ya que es tu culpa. Comillas, mi culpa. Tú fuiste quien la convenció de venir a mí y de llamarme papá. No es el punto. Toti hizo un gesto con la mano mientras se dirigía a su habitación, con Vicky ya delante. Despiértanos a las 11. Oyó 2 puertas cerrarse una tras otra y se quedó allí parado un momento. Como era culpa suya. Bueno, era el padre de Hope.
Daba igual. Desde que había hablado con Vicky la noche anterior, había querido pasar tiempo con Hope. Tiempo que no incluyera a Toti y Vicky riéndose disimuladamente. Se acercó al sofá donde estaba su hija y se arrodilló junto a ella. Siempre le había parecido guapa, pero ahora se daba cuenta de que era aún más guapa cuando no estaba corriendo por todas partes. «Qué mona cuando no se mueve», murmuró. Claro que era culpa suya por haberle comprado dulces y helado ayer. Y todo lo que ella quisiera. No había podido contenerse, pensó mientras le apartaba el pelo de la cara. Sus padres siempre le dejaban más de lo necesario para comer, su paga siempre había sido generosa. Tenía que aceptarlo, ya no iba a ningún sitio, a menos que fuera a... Miró a su alrededor, allí. Así que le sobraba dinero. A Baba, tan singular como era, había estado observando a su hija dormir. Algo en lo que nunca había pensado, se aburrió rápidamente. Por otro lado, ella simplemente dormía. En la cocina, descubrió que, como siempre, Toti había dejado los platos de la cena en el fregadero. Solía lavarlos cuando venía de visita. Toti solía olvidarlos. Normalmente los lavaba cuando se acordaba, pero la mayoría de las veces él los lavaba antes de que ella tuviera la oportunidad de recordarlo. Tardó un poco más de lo habitual, ya que había platos para Vicky y Hope. Ahora que lo pensaba, nunca recordaba haber visto nada más que los platos que usaba Toti. Y sus padres. Pensándolo bien, hacía meses que no los veía. Pero recogieron a Vicky, así que debían de estar por aquí. Se dispuso a preparar el desayuno para las 3 hembras, 2 de las cuales podrían intentar comérselo si no tenía algo que ofrecerles. Revisó los armarios y el refrigerador. ¿Cuándo fue la última vez que fueron de compras? Panqueques y huevos, pensó mientras se disponía a hacerlo. Después de cocinarlo todo, llevó los platos a la mesa. Timmy dio un salto al sentir que algo se le pegaba a la pierna. Bajó la vista y vio a Hope mirándolo con esos grandes ojos rosados y una gran sonrisa. Normalmente, a los niños no les gustaba, en realidad, a nadie le gustaba, excepto a Toti. Y si le pusieras a esta pequeña el pelo negro y gafas, parecería una pequeña Toti. Buenos días, Esperanza. Comillas, buenos días. Su sonrisa se hizo más grande cuando él se inclinó y la levantó. Tu mamá me dijo que anoche no querías irte a la cama. Miró al suelo. Quiero a Timmy. Te fuiste, de hecho, le hizo sentir bien. Dicen que a veces los niños se sienten atraídos por sus padres, como si lo supieran. Pero Timmy estaba seguro de que era por los juguetes. No dijo nada, pero Vicky no había traído mucho para ella ni para Hope. Lo sé, Hope, pero a veces tengo que ir a casa, dijo Timmy en voz baja mientras la sentaba en una de las sillas alrededor de la mesa. Puso unos panqueques en un plato con huevos revueltos y lo puso delante de Hope. Pero este es mi hogar ahora, dijo Hope con la boca llena de huevos, o de panqueques, no estaba seguro de cuál. Le hizo sonreír. El hogar de Hope estaba aquí ahora. Así que supuso que este también sería su hogar. Imaginó que él había llegado poco después que ella y pasó todo el día siguiente con ella, Vicky y Toti. Quizás pensó que él también vivía aquí. Tengo otra casa. Quizás puedas venir a visitarme a mi casa con tu mamá. Comillas Timmy, comillas y Esperanza. Toti, dime que eres papá. Eres mi papá. No esperaba que Hope fuera tan habladora. Parecía haber hablado con frases de una sola palabra el día anterior. Pero a los 3 años, supuso que podía hablar, pero quizá era demasiado tímida. No, Hope no era tímida. Quizás estaba nerviosa. ¿Cómo se suponía que debía responder a esa pregunta? Sí que lo era. Era su padre, pero no tenía experiencia como tal. Y sus padres, no eran los mejores ejemplos a seguir en ese aspecto. Nunca tuve papá, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Era lo suficientemente mayor para entender lo de no tener padre? ¿O era que, cuando Toti lo mencionó, instintivamente sintió que algo le faltaba? Era lo suficientemente mayor para ver a otros niños con madres y padres, y saber que le faltaba uno. Tanto que él desconocía. Tanto que necesitaba aprender. Atrajo a Hope de la silla y la sentó en su regazo. Siempre tuviste un papá, Hope. Solo que él no sabía de ti. Yo no sabía de ti.
Si lo hubiera sabido, sintió escozor en los ojos, sabiendo que, aunque fuera por el breve espacio de 2 días, que su desconocimiento provocara lágrimas en sus ojos, le dolía. Pero ahora sé de ti, ella todavía lo admiraba, obviamente aún esperando una respuesta. Tal vez no lo había entendido. Demonios, él apenas se entendía a sí mismo. Soy tu papá. Comillas que eres ahora se puso rígido al oír la voz de Toti a sus espaldas. Sintió un escalofrío. No parecía divertida. Comillas Timmy es mi papá. Hope parecía mucho más divertida que Totie. Ababa Timmy logró que Totie dejara que Hope terminara de desayunar, mientras ella y Vicky, que ya estaba despierta, se unieron a ellos. Él lavó los platos, mientras Vicky llevaba a Hope a cepillarse los dientes, a asearse y a vestirse. Y sentía la mirada perdida de Totie. Totie fue a cambiarse y luego reapareció con Vicky. Hope estaba ocupada en la sala viendo la tele. Entonces, cuando planeabas decirme esto, Totie cruzó los brazos, mirando a Vicky y luego a él. Él miró a Vicky, quien apartó la mirada. No entendía por qué ahora había decidido perder su carácter. Pronto, incluso hoy, añadió Timmy. Comillas, y que era esa tontería de que no sabías nada de ella. Por eso siempre preguntabas por Vicky. Buena suposición, pero se equivocó. No lo sabía, le explicó lo sucedido, y Vicky añadió partes que él no recordaba. Entre ambos tenían una historia, con muchas lagunas. Ninguno estaba lo suficientemente sobrio como para recordar gran parte de esa noche. Así que ni siquiera lo supe hasta que Vicky me contó cómo se embarazó. Te llamé para contártelo ayer por la mañana, pero no estaba completamente seguro, y no quería molestarte si no lo sabía. Pero dijiste que no estaban saliendo, añadió Vicky con curiosidad. No, pero es mi mejor amiga. Y como una hermana. Si tengo un problema, ella está ahí para mí, y viceversa. No importa cuál sea el problema. Totie apartó la mirada esta vez. Comillas que. Nada, Totie, insistió Vicky. Creo que es hora de decírselo. Dime que nuestros padres dejaron a Totie hace unas semanas. Por eso he vuelto, dijo Vicky, lo que hizo que mirara a Totie. Porque no había dicho nada. Pero te recogieron. No, Totie vino en taxi. Si te hubieras despertado a tiempo, te habría dicho que estaban ocupados o algo así. Vicky se quedó mirando la mesa, y Totie aún no lo había mirado. Porque no había ido a verlo. Te lo iba a decir, Timmy. Pero no sabía cómo. Tenía sentido que ella fuera a su casa tan a menudo. Conozco esa sensación, murmuró Timmy. Se pasó la mano por la cara. Comillas, ¿y qué van a hacer? Bueno. Me firmaron la escritura, ofreció Vicky. Así que vamos a vender la casa y quizás buscar un lugar más pequeño. Cualquier lugar menos donde yo estaba. Murmuró Vicky. Entonces consígueme un trabajo. Bueno, primero hay cosas que hacer. Sé que tenemos asuntos pendientes ahora mismo. Pero primero lo primero. Así que prepárense, voy a buscar mi auto, nos vamos, dijo mientras se levantaba y salía por la puerta, rumbo a su casa. A Baba le tomó unos 20 minutos encontrar la silla de seguridad para niños en el garaje y otros 10 averiguar cómo colocarla en el asiento trasero de su coche. Subió a su habitación y cogió su cartera y las llaves. Se detuvo y agarró su viejo sombrero rosa de siempre al salir. Se subió al coche y condujo las pocas casas hasta Totie's. Te tomó bastante tiempo, dijo Vicky mientras colocaba a Hope en el asiento y la abrochaba, antes de que ella y Totie subieran al auto. Tuve problemas con el asiento, dijo simplemente mientras se giraba en su asiento y le ponía el sombrero rosa a Hope. El sombrero siempre había sido para una niña. Ya era hora de que su dueña fuera una niña. Dios, aún tienes esa cosa, murmuró Vicky. ¿Por qué la conservaste y por qué se la pusiste a Hope en la cabeza? Preferiría que se vistiera como Totie. Te dije que ya no me visto así, y así fue el viaje a la tienda. Hope fue la única que se portó bien en el coche. Y la única que no salió corriendo de la tienda. ¿Cómo iba a salir corriendo, si estaba pegada a la pierna de su recién encontrado padre? Le compraron a Hope algunos conjuntos, zapatos nuevos, un traje de baño y sandalias, ya que era verano y Timmy tenía piscina. Sobre todo porque Vicky había dicho que Hope nunca había nadado, así que ahora él le enseñaría.
Y le compró flotadores por si acaso no aprendía rápido. Durante la mayor parte del viaje, Vicky protestó diciendo que gastaba demasiado. Él ganó fácilmente los argumentos de que tenía 3 años que recuperar. Eso y tener mucho dinero. Sus padres le dejaban demasiado dinero a la semana, ni siquiera usaba la mitad. Sin contar su paga. Eso fácilmente le dio al adolescente una cuenta bancaria de 5 cifras, entre 10.000 y 99.000 son 5 cifras, y casi la mitad de 6 cifras. Lo había estado ahorrando para... Bueno, no sabía para qué lo estaba ahorrando, pero mientras sus padres quisieran ser tontos con su dinero, lo tomaría y lo ahorraría. Si no, lo malgastarían en vacaciones o algo así. Entonces, Timmy, ¿por qué nunca me contaste sobre ese Halloween? Buena pregunta. Bueno. Primero, aún no éramos amigos, si lo hubiéramos sido, lo habría hecho. Segundo, no pensé que lo creerías. Y si lo hubieras hecho, en ese momento todavía estabas obsesionado conmigo, y te habrías enojado. Buen punto, entonces no estás miró a Hope, casi olvidando que las orejitas captarían malas palabras. Comillas enojada conmigo. No lo sé. Quiero enojarme, Tootie suspiró. Quiero patearte en él. Ambos notaron que Hope los miraba. Sabes. Pero no estamos saliendo, y tienes razón. Somos mejores amigos que amantes. Pero me enoja que hicieras eso con mi hermana, y no conmigo. Oye, ni siquiera lo sabía. Por eso aún no te he dado una patada en ese sitio. Sintió un poco de alivio, bueno, todo el alivio que se puede sentir cuando la palabra aún persiste al final de una frase como esa. Después de eso, fueron al supermercado y Timmy compró comida para la casa. Otra discusión, que resultó en que Vicky quisiera devolverle el dinero cuando encontrara trabajo. Sí, él sabía que ella había ahorrado dinero, pero hasta que encontrara trabajo, nada más. Solo necesitaba llamar a sus padres y conseguiría más. Además, por primera vez en su vida, se sentía responsable. No había pasado mucho tiempo, ni siquiera media semana. Pero sentía la necesidad de asegurarse de que Hope estuviera bien cuidada. Se sentía bien. Realmente bien. Ababa Timmy estaba sentado en el sofá de la sala de Vicky y Tootie, con Hope durmiendo en sus brazos. Ella se negaba a dejarlo irse, y al hacerlo, se aferraba a él. El resultado era que, o él tendría que quedarse, o Hope se iría con él, lo que significaba que Vicky y Tootie también lo acompañarían. Lo cual no estaría tan mal, si tuviera suficientes camas para acomodarlos a todos. Pero le daba una sensación de bienestar. No sé si debería dejar de sentir celos, dijo Vicky en voz baja mientras se sentaba a su lado. Es que estás captando toda la atención de Hope. Pero de verdad puedo hacer algo sin que ella me pisotee. No te preocupes, es que es nueva para mí. Pronto volverá a ser la niña de mamá. Sonrió. Dime. ¿Por qué la llamaste Esperanza? Comillas, Esperanza es un buen nombre, dijo Vicky a la defensiva. No dije que no lo fuera. Hope es un nombre genial. Solo tengo curiosidad por saber por qué Hope. Porque, sabes, no era la persona más amable. Nadie me quería. Estoy convencida de que por eso mis padres se fueron, temiendo que Tootie fuera como yo. Y no tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma. Cuando me embaracé, sentí que el mundo se me derrumbaba. Ya no podía ser una niña, aunque era adolescente. Las náuseas matutinas eran un infierno, y no tenía a nadie que corriera a comprarme lo que se me antojaba. Lo cual, por cierto, me debes. Comillas lo miró de reojo. Así que sentí que no había esperanza. Durante todo el embarazo me sentí inútil, como una basura. Estaba embarazada de un niño y ni siquiera sabía quién era el padre. Me sentía como una zorra. Mis tíos me llamaban puta. Gente muy religiosa, bueno. Cuando por fin di a luz, estuve de parto durante 13 horas, otra cosa que tendrás que compensar, porque de alguna manera fue culpa tuya. Lo miró de reojo. Cuando por fin terminó, me mostraron a esta hermosa niñita. Sentí que había esperanza, que la vida no había terminado, y dije, hay esperanza. Después me quedé dormida. Confundieron mi revelación con un nombre. Cuando desperté, se llamaba Esperanza. O sea, podría haberlo cambiado entonces, pero era tan apropiado.
A Baba, el punto de vista de Timmy. Babab se detuvo en el estacionamiento de un hotel, se detuvo en un lugar de estacionamiento y cambió su auto a estacionamiento. Apoyó la cabeza en el volante y se sentó allí por un rato. Habían sucedido tantas cosas, y ahora estaba sentado frente a un hotel que sería donde viviría durante los próximos 3 días. Escuchó un crujido detrás de él. Hope moviéndose en su asiento de coche. Bueno, entonces sería donde vivirían durante los próximos 3 días. Se quedó paralizado. Quería ir a buscar las llaves para poder acostarse en una cama un rato, pero no quería despertar a Hope. Había estado extremadamente alterada y lloró hasta quedarse dormida. Y no quería dejarla en el auto sin supervisión. Así que simplemente se sentó allí. No necesitaba descansar mientras Hope estuviera tranquila. ¿Cómo podían ser tan crueles?, se preguntó sintiendo la humedad en el rostro. Podría haber soportado que concentraran su ira y odio en él. Rayos, habría soportado que lo golpearan, que lo lastimaran. Podría haber aguantado prácticamente cualquier cosa que le lanzaran. Pero, no podía ni quería aceptar cómo hablaban de Hope. A Baba, comienza el flashback. Babab había estado sentado jugando con Hope en el suelo de su sala. Algo que había hecho durante los últimos 3 días. Todd y Vicky habían vuelto a casa de sus parientes para empacar el resto de las pertenencias de Vicky y Hope, y para alquilar una camioneta para trasladar todo allí, para cuando encontraran un lugar. Mientras planeaban, ambos comentaron que Hope estaría inquieta en el largo viaje de regreso en coche, momento en el que él se ofreció a cuidarla esa semana. Quería pasar un tiempo a solas con su hija. Cuando los dos se dieron cuenta de que Timmy era un factor, y que Hope apenas había dejado de ver a su recién descubierto padre, que podría irritarse más si la separaban de él durante una semana. Que Hope podría no entender que regresarían. Todo había ido bien para el nuevo padre y la hija. Hope se portaba muy bien, lo cual estaba seguro que se debía a sus genes y no tanto a los de su madre. Por eso, estaba agradecido. Acababan de almorzar y estaban jugando en la sala cuando sus padres entraron. Algo inesperado, ya que hacía tiempo que no los veía y casi había olvidado que vivían allí. Hola Timmy, ya estamos en casa, gritó su padre al entrar por la puerta, vestido más como si hubiera vuelto de una playa hawaiana que de un viaje de negocios. Ya no le importaban sus mentiras. Ay, Timmy, ¿quién es? ¿Has empezado a cuidar niños?, preguntó su madre, agachándose junto a él y con esperanza, vestida más como si hubiera vuelto de vacaciones que de un viaje de negocios. No, es la hija de Vicky. La cuidaré unos días, había dicho Timmy. Había estado intentando armarse de valor para contárselo a sus padres, pero parecía que era ahora o nunca. ¿Sí se mudó de nuevo?, preguntó su madre. Sí, mamá y papá. Ella es Hope, ofreció Timmy. Hola, dijo Hope, mirando primero a Timmy y luego a sus padres. Luego levantó una de las muñecas con las que había estado jugando. Mira. Muñequita. Sí que lo es. Qué niña tan lista, dijo su madre sonriendo. Era buena señal. Bueno, mamá, papá. Tengo algo que decirles, y es un poco difícil, empezó, sin saber qué decir. Puedes contarnos lo que sea, hijo, su padre había vuelto a entrar en la habitación. Hope es la hija de Vicky, y tu nieta. Se sentó allí. Sí, siempre he visto a Vicky como una hija que nunca tuvimos, comentó su madre. No. Hope es Vicky, y mi hija. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Al principio pensaron que bromeaba. Quizás una forma de vengarse de ellos por estar tanto tiempo fuera, por no haberse dado cuenta de que tenía una hija. Luego se enojaron, porque pensaron que estaba exagerando la broma. Entonces simplemente se enojaron con él. ¿Sabes lo que has hecho?, gritó su padre, lo que hizo que Hope se echara a llorar. Lo que hizo que su temperamento se enfureciera. Deja de gritar, estás asustando a Hope, dijo Timmy apretando los dientes. No me digas qué hacer en mi propia casa, gritaba su padre. Has arruinado tu vida. Has arruinado nuestras vidas. Abuelos a nuestra edad. No lo toleraré. Te lo pido amablemente, seguía apretando los dientes, pero pronunció las palabras. Por favor. Deja de gritar. Estás asustando a Hope. Tú. Esa zorra.
todo ese tiempo, y solo se estaba aprovechando de ti. Cerró los ojos y contó hasta 10. Su padre casi lo había golpeado insultando a Vicky. Vicky no es así. ¿Entonces quieres defenderla? Entonces tú y ese cabrón pueden largarse de mi casa. Nunca en su vida había sentido tanta rabia. Nunca había estado tan furioso como antes. Se levantó mirando a su padre a los ojos. Quería que la situación se pusiera violenta. Quería que su padre le diera incluso el más mínimo empujón, para tener una razón para ponerse a la defensiva. Pero entonces volvió a mirar a Hope, que lloraba en el suelo. Ella no entendía qué pasaba, pero sabía que algo andaba mal. Está bien, iré por mis cosas. Y lo hizo. Recogió los juguetes de Hope, los metió en su bolsa y luego la cargó a su habitación. La dejó en la cama intentando calmarla, mientras él empacaba todo lo necesario, ropa, computadora, teléfono, fotos. Cosas que quería, porque no pensaba volver a cruzar esa puerta. Siento. Intento ese cervé grande bueno, otra cosa para hacerle hervir la sangre. No. Cariño se arrodilló frente a Hope. No eras mala. Eran malas. Eras una chica muy buena. Bajó sus cosas, las de Hope y a Hope por las escaleras, pasando junto a sus padres, quienes parecían seguir gritando y discutiendo, lo que solo molestó a Hope de nuevo. La abrochó en su sillita y la besó en la frente. Le dijo que todo iba a salir bien y que estaba orgulloso de que fuera una chica valiente. Lo primero que hizo fue pasar por el banco y sacar todo el dinero que le permitió el cajero automático con la tarjeta que le habían dado sus padres. Su tarjeta personal tenía más que suficiente, pero solo quería hacer algo para enfadarlos. Y un límite de $500 en el cajero automático no parecía ser suficiente. Llamó al hotel, reservó una habitación con su tarjeta personal y se dirigió hacia allí. Hope se había quedado dormida después de la llamada. Vio el hotel y entró en la entrada. Ababa, flash retrospectivo. Babab todavía dudaba qué podía hacer sin despertar a Hope ni dejarla sola en el coche. Le preocupaba que estuviera a salvo, pero tampoco quería que se despertara sola, ni siquiera durante los pocos minutos que tardaría en conseguir la llave de su habitación. Alguien tocó la ventanilla del coche. Y Timmy casi dio un respingo. Comillas y bajó la ventanilla al ver que era un guardia de seguridad. ¿Cuánto tiempo llevaba sentado allí? Comillas, ¿todo bien por aquí?, preguntó. Comprobar si todo estaba bien era una forma común de saber si alguien tramaba algo. Sí. Solo esperaba la llave de mi habitación. No quería despertarla, asintió hacia atrás, y el guardia miró y asintió. Y no quería dejarla aquí sola. Así que estaba pensando qué hacer. Comillas, papá. La voz aturdida de Hope llegó desde atrás. Estoy aquí arriba, Hope. Supongo que ella me solucionó el problema, dijo Timmy abriendo la puerta. Los niños tienen esa forma de hacer eso. El guardia rió entre dientes. Y regresó a su lugar de origen. Ababa. Timmy dejó todas las bolsas en el suelo. Había dejado casi todas las cosas bajo llave en el coche, solo había traído la ropa y los juguetes de Hope. La puso en la cama y ella se sentó. Encendió la televisión y buscó dibujos animados para que viera. Llamó al servicio de habitaciones y pidió la cena para él y para Hope. Le dijo que se quedara allí viendo dibujos animados, que tenía que llamar a su madre. Parecía que casi se había olvidado del incidente por el momento. Los niños eran geniales así. Nunca dejaban que las cosas malas se quedaran con ellos por mucho tiempo. Sacó su móvil y llamó a Vicky. Hola Timmy. ¿Cómo está Hope? ¿Cómo va todo? Vicky parecía contenta. Les había dado dinero para alojarse en un hotel. Les daba miedo quedarse en casa de sus tíos. No muy bien, ¿por dónde debería empezar? Comillas, está bien. Hope ahora parecía preocupada. Sí, estará bien. Estaba un poco molesta, pero parece que ya está bien. Se lo dije a mis padres cuando volvieron hoy, suspiró, apoyándose en la puerta de su habitación con Hope. Comillas, sí. ¿Cómo quedó eso? Hope y yo estamos en un hotel. Me echaron. La hice llorar gritando. Lo siento. Intenté hacerlo todo bien. Había empezado a llorar de nuevo. Se suponía que esta sería una semana perfecta para que él y Hope se conectaran. No para que sus padres los echaran y la asustaran. No es tu culpa. Timmy, no es tu culpa.
La única vez que hacen caso y tienen que portarse como idiotas. No tienes por qué llorar. La sacaste de ahí y la llevaste a un lugar seguro. No pasa nada. Hope no es ajena a los gritos. Mis tíos siempre gritaban, la oyó hablar con Tootie, pero no entendía bien lo que decían. Comillas, ¿estás bien? Sí. Supongo que sí. Solo estoy preocupado por ella. Timmy, lo admito, tenía mis dudas. Pero Timmy, eres un buen padre. Sorbió un poco y vio que el servicio de habitaciones se dirigía hacia él. Nuestra cena está aquí, dijo mientras se hacía a un lado y luego siguió a la persona con un carrito hacia la habitación. Vayan a comer y llámenme mañana. Descansen un poco. Eso era justo lo que necesitaba, descansar. Se despidió y colgó. Después de comer con Hope, la ayudó a bañarse y luego la vistió. Se bañó y luego se acurrucaron en la cama a ver la televisión. Hope se durmió acurrucada a su lado, y él permaneció despierto el tiempo suficiente para apagar la televisión antes de quedarse dormido también. Había sido un día largo y estaba deseando que volvieran Vicky y Tootie. Necesitaba hablar con alguien. A Baba, el punto de vista de Timmy. Baba, el día y la noche siguientes fueron todo lo que Timmy hubiera deseado con Hope. Parecía haber olvidado por completo el incidente con sus abuelos. Con la excepción de que Timmy la llevó a almorzar y una excursión al parque para que pudiera jugar y hacer ejercicio, prácticamente se quedaron en la habitación del hotel, jugando con varias muñecas y juguetes. Bueno, Tootie y Vicky nunca, y él quería decir nunca, lo dejarían superar el hecho de que estaba jugando con muñecas. Pero a él no le importó en absoluto. Cenaron, limpiaron y volvieron a la cama. En general, fue un día tranquilo. Se quedó allí acostado antes de quedarse dormido, con Hope aferrada a él en sueños, pensando en lo afortunado que era. Sí, sus padres lo odiaban. Lo echaron de su casa. Pero esto valió la pena. Hope era su familia, y no lo ignoraba como lo hacían sus padres. No estaba atrofiada emocionalmente. A Baba, el punto de vista de Vicky. Baba, Bella y Tootie habían terminado de empacar todo y lo habían subido a la camioneta la mañana en que Timmy llamó. Habían planeado aprovechar que Timmy estaba observando a Hope un rato. Habían planeado relajarse y disfrutar del paisaje. Sin embargo, la llamada cambió las cosas. Después de colgar, habló con su hermana al respecto. A Baba, flashback. Baba acababa de colgar el teléfono tras hablar con Timmy, y nunca en su vida se había sentido tan furiosa. Esos Turner no solo tenían que ignorar a su propio hijo. Además, la única vez que mostraron interés en su vida, tuvieron que molestarlo. Podía notar que intentaba mantener la calma por teléfono. Pero oía los sollozos, oía el llanto en su voz. Siempre supo que era bastante sensible en el momento oportuno. Pero costaba mucho hacerlo llorar. Debería saberlo. De todas las veces que se metió con él de niño, nunca lo había visto llorar, y había cometido alguna locura. Lo que significaba que sus padres habían tocado una fibra sensible. Pues explícate, casi había olvidado que Tootie estaba en la habitación con ella. Miró a su hermana, que acababa de salir de la ducha y se secaba el pelo con una toalla. Comillas, historia larga o corta, a Vicky no le importaba cuál, ambas eran básicamente cortas. Larga, dijo Tootie lanzando la toalla hacia la puerta del baño. Bueno, los padres de Timmy regresaron. Y Timmy les contó quién era Hope. Estoy segura de que Timmy esperaba que así fuera. Lo echaron. Y Hope se enojó. Comillas, Tootie arqueó una ceja, y Vicky pudo ver claramente algo de su juventud en su hermana en ese momento. Entonces, ¿qué tan grave fue la malicia en sus ojos? Cambió al darse cuenta de que había algo más. Comillas, ¿dónde están? Están en un hotel, y no sé qué tan mal estuvo, pero fue tan malo que hizo llorar a Timmy mientras hablaba conmigo. Seguro que él no sabe que yo lo sé. Pero, aún así, sus padres siempre lo ignoraron, y aquella vez. Dios mío, qué desastre. Una locura total. Se recostó en la cama y miró al techo. Sé que planeábamos irnos pasado mañana. Pero quizá podríamos irnos por la mañana. No lo admitirá, pero creo que nos necesita allí. Sí, no es para tanto. La verdad es que no había mucho que ver aquí ni en el camino. De todas formas, habríamos tenido que buscar cosas para llenar el día.
Volvamos y asegurémonos de que Timmy esté bien. Ababa, flash retrospectivo. Ababa había hablado con Timmy durante el viaje, había conseguido su número de habitación e incluso le había pedido que le avisara al personal del hotel que vendría, aunque no le dijo la hora exacta. Planeaba sorprenderlos él y a Hope. Y vaya si lo iba a sorprender. Eran casi las 2 de la madrugada y acababan de llegar al hotel. Esperaba llegar antes, pero una de las autopistas interestatales estaba congestionada. Por suerte, habían encontrado un restaurante de comida rápida que seguía abierto y compraron suficiente comida para los 4. No creía que Timmy y Hope tuvieran hambre, pero era mejor cubrir todas las posibilidades. Hola, soy Vicky, dijo mientras se acercaba al mostrador de registro, donde la chica que estaba detrás parecía a punto de quedarse dormida. Necesito una tarjeta de acceso a la habitación 512. 512, murmuró la chica mirando la pantalla. Comillas a, Vicky Totie miró a Totie por encima de los hombros de la pelirroja, quien asintió. Bueno, aquí tienes. Gracias. Muy bien, Tots, dijo Vicky, volviéndose hacia Totie. Vamos a ver cómo están mi pequeñín y mi papá. Acepto que Timmy es el papá de Hope. Pero puedes dejar de llamarlo así. No sé por qué, pero suena raro, me da escalofríos. Totie se encogió para darle más efecto. Vale. Intentaré no restregárselo, en realidad no quería restregárselo. Pero había tenido suerte. Casi ningún otro chico, aparte de Timmy, le habría contado que era el padre. Y lo que es más, Timmy de verdad quería estar en la vida de Hope. Y hasta ahora, había sido mejor padre que ella o él. Mejor que casi cualquier padre que conociera. Algo que al principio no esperaba de él. Pensó que se quedaría callado un rato y luego se rendiría. Había sido un joven un poco perezoso. Aquí estamos, 512. Abrió la puerta con la llave y entró en la habitación oscura, con Totie detrás. Le pidió a Totie que encendiera la luz del baño antes de cerrar la puerta exterior, para que hubiera algo de luz en la habitación. Una vez encendida la luz, cerró la puerta tras ella. Su primer instinto fue intentar asustar a Timmy. Al menos hasta que ella y Totie se acercaron a la cama donde dormía Timmy. Comillas guau, casi chilló Totie. Hasta ella tuvo que admitir que la imagen era adorable. Hope aferrada al costado de Timmy y mordisqueando la manga de su camisa. Comillas es tan adorable. Sí. Lo es, dijo con calma, pero por dentro sentía que iba a estallar. Era adorable. Había aceptado haber tenido sexo con Timmy. Un chico al que solía cuidar. Él fue quien le quitó la virginidad. Ella llevó su hijo. Pero, en general, solo había sido Timmy. El imbécil. Pero ahora, lo veía con una luz ligeramente diferente. Era el padre de Hope. El chico que eligió a Hope por encima de su familia. Sintió que se le calentaba la cara. Comillas uy. Mi malvada hermana mayor, se está sonrojando. Totie le sonrió con sorna. Durante el viaje, Totie le había revelado que ya no estaba enamorada del chico de dientes de conejo. Que, al igual que Timmy, ella lo sentía por él, como un hermano. Así que la había estado atacando casi todo el viaje, intentando que se sonrojara, algo que Vicky no consiguió. Ahora. Comillas cállate, gruñó Vicky. Comillas oigan la voz aturdida de Timmy llegó a sus oídos, haciendo que ambos miraran al niño que antes dormía. Hope está durmiendo. ¿Qué hacen aquí? ¿No se suponía que estarían aquí pasado mañana? Sí, bueno, Vicky decidió venir antes y acepté, dijo Totie, ya no absorta en la ternura, pues Timmy se había incorporado y Hope ya no intentaba comerse su camisa. Fue a la mesa y abrió la bolsa con comida. Sabes, después de lo de tus padres. Solo quería, ya sabes, murmuró la última parte. Timmy se frotó los ojos y se levantó de la cama. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Vicky cruzó los brazos y apartó la mirada. Totie soltó una risita. Timmy simplemente sonrió y se disculpó para ir al baño. A Baba llegaron las 3 de la mañana y se fueron. Se sentaron a la mesa a comer las distintas opciones de comida rápida, mientras hablaban de su semana, bueno, de su media semana. Ninguno de los dos tenía nada realmente interesante que decir, aparte de lo que había pasado con Timmy y sus padres.
Tootie y Vicky habían recibido una fría bienvenida de sus tíos, aunque esos dos siempre eran malos. Habían sido crueles con ella, y eso era decir algo, considerando que cuando llegó creía saber lo que era la crueldad. ¿Quién dijo que la gente que iba a la iglesia siempre era amable? Seguro que no tenía ni idea de lo que hablaba. Tootie le había robado la cama a Timmy y dormía ruidosamente con Hope. Tootie siempre roncaba, fuerte, una de las cosas que odiaba de compartir pared con Tootie, el eco. Timmy no parecía inmutarse en absoluto. Ronca muy fuerte, murmuró Vicky, mirando a Timmy, quien, después de comer, parecía sentirse igual que ella. Completamente cansado. Ya me acostumbré. Se ha quedado a dormir tantas veces que hace tiempo que empecé a ignorarlo. Se estiró, mirando a Hope y a Tootie en la cama. Le hizo preguntarse si él y Tootie habían hecho algo más que ser solo amigos. Pero ¿cómo se suponía que iba a preguntar sin sonar celosa? Baba, el punto de vista de Timmy. Baba, me tiraré al suelo, puedes quedarte con la cama, dijo mientras se levantaba, cogiendo una almohada y una de las mantas que había al pie de la cama. No tienes que hacerlo. Puedo dormir en el suelo, o, quizá haya espacio en la otra cama. Vicky simplemente bajó la mirada hacia la mesa. Tootie patea como un alce. La única razón por la que no muevo a Hope es porque sus piernas no son lo suficientemente largas para recibir patadas. Está por encima de la zona de patadas. Se rió para sí mismo. Entonces tú y Tootie tienen. Vicky movió las manos ligeramente. O no. O sea, hemos dormido juntos, en la misma cama. Pero no hemos dormido juntos. ¿Eran celos lo que veía en esos ojos rosados? No, no podía ser. Ella era Vicky y él era Timmy. Sea como fuere, decidió, ahora no sería buen momento para mencionar que había tenido algunos momentos de peligro en el pasado. Debía estar imaginándolo. Hablando de imaginarlo, había estado pensando en Vicky de la noche de la fiesta. Parecía que una vez que aceptó el hecho de que había sido Vicky. Bueno, su mente parecía haber recogido los pedazos, o fue improvisando sobre la marcha. No estaba del todo seguro de cuál. Podríamos, ya sabes. Compartir la cama. No supo si sus mejillas se sonrojaron o si era solo por cómo se movía en la penumbra. Pero su voz pareció elevarse. O sea, es una cama grande. Y esto es solo dormir. Y no es que no hayamos hecho más que dormir en una cama. Supongo que no dolerá, se preguntó. Va a ser una tortura. Ahora que sabía que esas imágenes del cuerpo sexy y firme de la diabla grande Vicky. No hagas el ridículo. Ni siquiera finjas hacer el ridículo. Solo dile que el suelo estaría bien. Vamos a intentarlo, así que no es lo que planeaste, pensó. Se metió en la cama, mientras Vicky corría al baño. Oyó que empezaba la ducha. No es que la culpara, después de un largo viaje, él también querría quitarse toda esa sombría piel de encima. Pero por alguna razón. No era exactamente lo que estaba pensando. Había visto su cuerpo, todo antes. Por mucho que intentara, no podía dejar de imaginársela. Se quedó allí tenso, deseando poder dormirse antes de que ella saliera. Pero sus ojos seguían pegados al techo cuando ella salió. La miró y la vio con uno de sus viejos tops verdes de tubo y unos pantalones cortos para dormir, que por alguna razón la hacían parecer más sexy que si hubiera estado desnuda. Volvió la mirada, a regañadientes, de nuevo al techo. Intentó charlar un poco sobre cómo había ido la ducha, pero la conversación se apagó poco después de que ella respondiera que había estado bien. No estaba seguro de cuánto tiempo habían estado allí acostados antes de que él se quedara dormido, ni siquiera sabía si ella se quedó despierta más tiempo. Lo habían despertado, estaba cansado. Pero supuso que después del viaje, ella también estaría cansada. Baba oyó la televisión encendida mientras empezaba a despertar. Aún no había abierto los ojos, pero estaba lo suficientemente despierto como para saber que Hope estaba especialmente apegada a él esa mañana. Y babeaba más en su brazo de lo habitual. Respiró hondo antes de abrir los ojos, observando sus familiares mechones, que parecían rojos a la luz del sol antes de sonreír. Comillas, papá despertó, dijo la voz de Hope detrás de él, lo cual no tenía sentido, estaba justo frente a él.
Entonces, su cabello rojo se movió. El cabello de Hope no es rojo, y un rostro apareció al mirarlo. Abrió los ojos lentamente. Al principio, una linda sonrisa se dibujó en su rostro, antes de que su expresión se transformara en una de horror, retrocediendo y desapareciendo por el borde de la cama. Mami se cayó de la cama. El sonido de los pies de Hope golpeando el suelo y corriendo hacia donde había desaparecido Vicky. Tenía la cara roja cuando Hope apareció. El sonido de Toti tosiendo, que se convirtió en un bufido, y luego en una carcajada, se oyó detrás de él. Oh, este iba a ser un buen día, pensó con ironía. ¿Estás bien, mami? Hope había desaparecido, agachándose junto a Vicky. Sí, mami está bien. Ya la conoces. Vicky intentaba sonar más segura. Es que no estoy acostumbrada a esta cama. Eso es todo. ¿Me extrañaste, pequeña? Sí. Quería despertarte, pero la tía Toti dijo que no. Que te veías cómoda con papá. Ambas cabezas asomaron por el borde de la cama. Hope tenía una mirada de felicidad y alegría, y Vicky fulminaba con la mirada a Tootie, a quien ahora podía oír reír con más fuerza. Yo. Bueno. Hora de la ducha, dijo, agarrando la primera muda de ropa que encontró, y luego entró y se encerró en el baño. Antes de entrar, gritó a sus espaldas, no se maten, por favor. En la seguridad del baño, dejó la ropa, abrió la ducha y se miró en el espejo. Tenía el hombro derecho cubierto de la saliva de Vicky. De ahí la saca Hope, pensó mientras se quitaba la camisa. Ahora que lo pensaba, recordaba haberse despertado con el brazo pegajoso esa mañana después de la fiesta. Siempre había dado por sentado que era cerveza derramada. Quizás baba. Se desnudó. No se oía nada roto fuera del baño. Buena señal, pensó mientras se metía en la ducha. Se quedó bajo el chorro de agua caliente intentando acallar todos sus pensamientos. Pero intentar acallarlo solo le daba más ganas de pensar en ello. Se sintió feliz cuando Vicky le sonrió al despertar. Como si todo fuera perfecto. Como si así debieran haber sido las cosas años atrás. Una de las principales preguntas en su mente ¿era eso lo que Vicky quería o sonreía en un sueño? ¿Acaso, era siquiera posible que sintiera algo por él? Espera. ¿Era posible que él sintiera algo por ella? Bueno, la había extrañado cuando se fue, a pesar de ser cruel con él, y al menos en una ocasión le obligó a usar un vestido. Pero eso equivalía a amor. No. Pero no importarle y perdonar todo lo que ella le había hecho sí. No lo sabía al salir de la ducha, y seguía sin saberlo después de secarse, vestirse y salir a la habitación. ¿Puedo ver la cosa?, le preguntó Hope a Vicky al salir, y Tootie volvió a reír, y Vicky se veía hermosamente gruñona. Cuando su aspecto gruñón se volvió hermoso y dejó de dar miedo. ¿Acaso Tootie no se dio cuenta de que estaba molestando a un oso enfadado? No hay nada que mostrar, nada, ni hablar de Hope. Oye, Timmy, estábamos hablando. Vicky empezó a cambiar bruscamente la conversación anterior. ¿Y cómo? Papá. Mamá siente algo por ti. Tía Tootie lo dice. Vicky le tapó la boca a Hope, quien se reía disimuladamente detrás de la mano, obviamente pensando que era un juego. Vicky, con aspecto nervioso, continuó como si Hope no hubiera dicho nada. Pero lo que había dicho era muy interesante, al igual que la expresión en el rostro de Vicky. Muy interesante. Pero decidió no molestar al oso. Estaban hablando y desde entonces preguntó Timmy, fingiendo que Hope tampoco había dicho nada, lo que hizo que Vicky pareciera aliviada. Desde que te echaron de casa. Pensamos que, como tenemos otra habitación. O podrías compartir la cama con... Tootie interrumpió a Vicky, luego fue interrumpida por una almohada en la cara. Que pudieras quedarte con nosotros, ya sabes, en lugar de vivir en un hotel, hasta que te gaste todo el dinero. La cara de Vicky estaba roja como la pólvora. Ojalá hubiera sido una mosca en la pared cuando Tootie le recriminó a Vicky cómo habían dormido. Tootie era despiadada y cruel cuando se trataba de burlarse, y sabía cómo hacerlo, sin enseñarle nada malo a Hope. Era así de lista. Sí. Supongo que si a ambos les parece bien. Pensaba dormir en el coche, pero solo conseguí la habitación del hotel por Hope. No necesito mucho espacio. Además, suelo pasarme por casa de ustedes.
Así que, solo necesitaría dormir en el coche. Comillas era cierto, ya había dormido antes. No por la misma razón, pero el asiento trasero era bastante cómodo. Eso no se puede hacer, dijo Tootie, poniéndose finalmente seria. Comillas no. Hope se zafó del abrazo de su madre y se aferró a su pierna. Comillas no, papi. De acuerdo, le respondió a Tootie, pero miraba a Hope desde arriba. No me iré, lo prometo. Y eso fue todo lo que le tomó a Hope soltar su pierna y buscar un juguete. Entonces, ¿puedo decir que se veían adorables acurrucados esta mañana? Lo ven. Tootie sacó su teléfono para mostrarles una foto. Vicky estaba acurrucada contra su pecho, con la cabeza sobre su hombro y la de él apoyada en la de ella. Se veían tranquilos y felices. Y eso lo hizo sentir feliz al instante. Pero Vicky se puso roja y parecía que iba a salir corriendo de la habitación. ¿Había sentido algo Vicky por otro chico? Tiene 22 años, seguro que le gustaba. Si no, estaría actuando como. La miró, y ella lo miró a él, luego apartó la mirada rápidamente. Esta Vicky tímida y mansa era linda. Pero también le gustaba la Vicky mordaz y descarada. ¿Y no era interesante? A Baba, el punto de vista de Timmy. Babab. Timmy yacía despierto en su nueva habitación en casa de Tootie y Vicky. O en una habitación temporal, ya que pronto buscarían apartamento. Pero esa no era la habitación extraña en la que no podía dormir. Hacía calor. Aunque el aire acondicionado estaba encendido, el sistema de ventilación dejaba su habitación en último lugar. El resto de la casa estaba fresco y agradable, esta habitación. Bueno, no le gustaban las habitaciones cálidas, y desde luego que no le gustaban las habitaciones calurosas. Suspiró frustrado mientras se incorporaba en la cama. No podía dormir así. No podía vivir así. Se levantó, se puso los calzoncillos y los pantalones y salió. Casi al instante, sintió un aire más fresco. Normalmente habría resuelto el problema dejando la puerta abierta. Pero como dormía desnudo casi todo el tiempo, no quería. Bueno, prefería mantener la puerta cerrada. Sin embargo, esta vez no sería posible, pensó mientras caminaba por el pasillo y luego bajaba las escaleras. Abajo hacía mucho más fresco que arriba, exhaló un suspiro de alivio al desplomarse en el sofá. A la mañana siguiente, si es que podía llamarse mañana, considerando que aún no había salido el sol, se incorporó en el sofá. Algo lo había despertado. Un ruido, algo. No lograba identificarlo. Miró a su alrededor. La cocina estaba a oscuras, la sala seguía a oscuras, aunque la luz del pasillo de arriba estaba encendida. Debe ser una de las chicas, pensó y empezó a recostarse, cuando una figura le llamó la atención. No cualquiera, sino Vicky. Llevaba su top y sus shorts de dormir. Él la observaba fijamente. Incluso desde la distancia, podía ver la piel cremosa entre la parte inferior del top y la parte superior de sus shorts. Sus piernas, tan largas y hermosas como aquella noche de hacía años, ¿qué partes recordaba, al menos? No se movió, no quería que ella notara su presencia. Le preguntaría por qué estaba en el sofá, y con lo ajustados que le quedaban el top y los shorts, dudaba que pudiera concentrarse lo suficiente para responder. Entonces ella pasó junto al sofá, yendo a la cocina. Por supuesto, él se incorporó, siguiéndola con la mirada. Si iba a usar eso todas las mañanas, iba a matarlo. Se recostó y dejó escapar un suspiro. Comillas, ¿quién anda ahí? Timmy se tapó la boca. Se había delatado. Mierda. Bueno. Solo yo. Se incorporó y la miró por encima del respaldo del sofá. Comillas, ¿qué haces aquí abajo? Parecía un poco nerviosa por su vestimenta. Hace calor, entrecerró los ojos un poco y se le enrojecieron las mejillas. Comillas, la habitación. El aire, no refresca la habitación. Tartamudeaba. Se sentía estúpido por no poder hilvanar un par de frases. Ah. Sí, lo olvidé. ¿Te gusta frío? Vicky llevó su vaso de, lo que Timmy supuso que era jugo, hacia donde él estaba. Él se incorporó antes de que ella se sentara. Y agradeció un poco que ella quitara la manta del respaldo del sofá y se envolviera en ella. Comillas, ¿no te gusta el frío? La idea lo preocupó. Había empezado a sentir algo por la pelirroja, la madre de su hijo,
Pero si a ella no le gustaba el frío, entonces sentía que sería mucho más difícil lograr algo. No, no. Me gusta el frío. Me gusta estar abrigada, y es más fácil cuando hace frío, fue un alivio. Entonces, quizá duerma aquí abajo hasta que encontremos un sitio. No puedo dormir con el calor. O comprarme uno de esos aires acondicionados de ventana como los que tienes en tu habitación. Debería haber recordado que su habitación tenía un aire acondicionado de ventana. Recordó el verano en que ella le obligó a instalarlo. Sí, lo siento, murmuró, quizá recordando también aquel Sumer. A pesar de todo, y de lo que él empezaba a sentir por su antiguo archienemigo, que ella fuera cortés y amable era un poco raro. Pero un buen raro. Baba estaba sudando y jadeando, inclinado sobre las rodillas. Le costaba respirar. ¿Y por qué? Sencillo. Vicky había dicho que iba a salir a correr, que lo intentaba todas las mañanas. Y cuando le preguntó si quería acompañarla, en lugar de decir que no, le dijo que no era muy bueno corriendo y que tenía asma. No, tuvo que aceptar. ¿Por qué? Porque era un hombre estúpido y quería verla correr con esos pantalones cortos. Y sí que la vio correr. Sí. Huyó de él porque no podía respirar, y luego corrió hacia él cuando notó que tenía problemas para respirar. Intentó argumentar que podía seguir, que solo necesitaba un minuto para recuperar el aliento. Una discusión que perdió cuando ella le dijo que no le iba a explicar a Hope por qué su papá no volvía porque era un estúpido. Tan poco tiempo, pero Vicky aprendió que la carta de Hope hacía maravillas cuando la jugaba. Una forma de conseguir que hiciera cosas sin amenazarlo. Así que terminó ayudándolo a volver a casa, sentándolo en el sofá y subiendo corriendo las escaleras para sacar su inhalador del bolso. Pero él la había visto correr. ¿Valió la pena? Aún estaba decidiendo. Comillas aire casi lloró cuando consiguió y usó el inhalador, y pudo respirar mejor. Comillas idiota entonces le dio un golpe en la nuca. Si sabías que necesitabas un inhalador, ¿por qué viniste corriendo conmigo? ¿Por qué no trajiste al menos el tuyo? Bueno, ambas buenas preguntas. Ambas preguntas lógicas. Y una respuesta como, quería verte correr con esos pantalones cortos, bueno, eso probablemente resultaría en la muerte que Vicky había intentado evitar. Solo quería. Ya sabes, compartir una de tus aficiones. Genial, eso funcionará, pensó. Como, ya sabes, ambos vamos a criar a Hope, pensé que, deberíamos pasar un tiempo juntos. Para poder conocer a esta nueva tú. Bueno. Sí, supongo que podríamos. Alguna vez. Pero no a correr, obviamente. Ya pensaré en algo. Baba, el punto de vista de Vicky. Babab comillas maldito sea, murmuró para sí misma. Timmy no había hecho nada malo, en realidad no. Solo se había quitado la camisa después de lavar el coche. De lo que ella no se había enterado hasta que entró con la camisa echada sobre un hombro. Su torso brillaba a la luz de la casa, debido a una mezcla de agua y sudor. Era suficiente para volverla loca. No estaba musculoso, ni muy marcado, pero lo que sí tenía, la hacía salivar. Y no solo se le encendió la cara al verlo. A decir verdad, no le interesaba contárselo a nadie. La noche con Timmy fue su primera y única vez con alguien. Después de enterarse de que estaba embarazada, eso la asustó un poco del tema del sexo. Pero después de eso, simplemente no encontró a nadie que le interesara. Así que se ocupaba de sus necesidades ella misma. Aunque antes la ayudaba, relajarse ahora solo la ponía más nerviosa. Predicando a los conversos, hermanita, murmuró Totie detrás de ella, haciéndola dar un respingo. Totie parecía muy sigilosa. La expresión de frustración en su rostro reflejaba sus sentimientos. Lo deseé durante años. No es lujuria, bueno, no es solo lujuria, murmuró la última parte, esperando que Totie no oyera la cabeza. Pero no tuvo tanta suerte. Comillas así que de verdad sientes algo por Timmy se sonrojó y apartó la mirada. No solo quieres jugar un poco con él. De verdad, sientes algo por él. No son tanto mis sentimientos, Tots. Es parte de ello, sí, y era cierto. Había empezado a sentir algo por él. La forma en que actuaba con Hope. Verla tan feliz. Y más aún cuando admitió ser su padre, y no tenía por qué.
Luego cómo la defendió, cómo se preocupó por ella. Cómo lloró, porque no pudo protegerla de las palabras de sus padres. Es Hope. Está tan feliz, Tootie. Nunca la había visto tan feliz como con Timmy. Y me revuelve el estómago. Ya lo creo, suspiró Tootie. Esto no debía ser fácil para Tootie. Había deseado a Timmy desde que tenía unos 6 años. Sentía como si se lo hubiera robado. Y no sabía de dónde provenían esas sensaciones cálidas y tiernas. Lo siento, Tootie, no puedo evitarlo, y sabes que si hubiera tenido opción. El imbécil. No habría sido mi primera opción, más culpa. Más negación. Si de verdad pudiera elegir ahora mismo no sentir nada por él, no creía que pudiera hacerlo. Ya lo sé, es frustrante. Lo de la lujuria. Tootie la miró de reojo. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, no lo recuerdo todo. Pero después de que el dolor desapareció. Comillas, era tan grande, los ojos de Tootie se abrieron de par en par y pudo ver un poco de baba en su labio inferior. No. Bueno, supongo que era normal. No ando por ahí mirando penes. Era virgen, continuó. Espera, tenías como 18 años. Eras virgen. Sus ojos se abrieron de par en par. Como si no lo fueras, resopló Vicky. Tootie miró hacia otro lado, comillas. Entonces, ¿qué pasó? Espera. Creía que tú y Timmy nunca habían tenido sexo. Eso dijeron, ¿verdad? ¿Verdad? No. Tootie se dio la vuelta, ruborizándose furiosamente. Pero hubo una fiesta. No estaba